Era el invierno, y el frente occidental parecía un paisaje lunar. Las trincheras se extendían por kilómetros, serpenteando a través de un terreno escarchado y muerto, testimonio de la implacable guerra que se libraba entre las potencias centrales y la Entente. Yo era un joven soldado, recién llegado al frente, lleno de ilusiones y esperanzas de victoria. Pero esa noche, todo cambió. La trinchera donde me encontraba estaba iluminada solo por la suave luz de las linternas y el resplandor ocasional de algún proyectil que explotaba en la lejanía. El aire estaba cargado de un olor a tierra mojada y metal, y el sonido de los disparos nunca cesaba. Mis compañeros y yo nos protegíamos tanto del enemigo como de los elementos. Cerca de la medianoche, mientras trataba de dormir, escuché un débil gemido que venía de una de las esquinas más oscuras de la trinchera. Me levanté curioso y seguí el sonido. Al acercarme, encontré a un compañero llamado Emile. Estaba herido y balbuceando algo ininteligible. Sus ojos estaban desorbitados y su piel pálida. Lo que decía no tenía sentido. Repetía una y otra vez: «¡Ellos vienen! ¡Ellos vienen!». Pensé que Emile estaba sufriendo alucinaciones a causa de su herida. Tal vez el dolor o la fiebre le hacían imaginar cosas. Pero un grito gutural y escalofriante resonó en la trinchera. Era tan penetrante que cada uno de nosotros se sobresaltó en sus sacos de dormir o desde las posturas dobladas en las que intentábamos descansar. Los hombres, endurecidos por la guerra, miraban a su alrededor con ojos desorbitados, todos tratando de comprender el origen de ese sonido. Nos asomamos con cautela sobre el borde de la trinchera, esperando ver un enfrentamiento o alguna señal del enemigo. Sin embargo, lo que vimos fue algo mucho más inquietante. Un grupo de soldados, no más de una docena, avanzaba hacia nosotros, pero no marchaban con el ritmo y la determinación de un ataque. Se movían con lentitud, arrastrando los pies como si cada paso fuera una carga insoportable. A primera vista, podrías pensar que eran soldados enemigos tratando de avanzar de forma sigilosa, pero sus uniformes, o más bien lo que quedaba de ellos, estaban desgarrados, revelando heridas supurantes y carne putrefacta. El barro espeso cubría cada centímetro de su piel y tela, haciendo que parecieran surgir directamente de la tierra. Sin embargo, lo más perturbador eran sus ojos. No tenían el brillo de la vida ni la determinación del combate. En su lugar, había una opacidad, una especie de vacío que evocaba una sensación de desesperación. No había reconocimiento en sus miradas, ni ira, ni miedo, solo nada. Eran como cascarones vacíos, moviéndose por una voluntad ajena a ellos. Los murmullos nerviosos recorrieron nuestra trinchera, mientras todos intentábamos comprender lo que estábamos presenciando. ¿Acaso eran soldados heridos? ¿Desertores? Pero la lógica pronto se esfumó ante la irrefutable verdad que se desplegaba ante nosotros. No eran humanos, al menos no completamente. El sargento Martínez, un hombre de voz gruesa y carácter fuerte, no vaciló. «¡Abran fuego!», gritó, y en un instante la trinchera se iluminó con el fulgor de las armas. Las balas salían en ráfagas, creando un coro ensordecedor. Cada disparo era una declaración de nuestra voluntad de sobrevivir, una afirmación de nuestra humanidad frente a lo desconocido. Pero a medida que el humo del polvo se disipaba, una verdad desgarradora se hizo evidente. Las balas no tenían efecto. Aquellos soldados con sus uniformes desgarrados y sus ojos vacíos seguían avanzando como si nada hubiera sucedido. Sus cuerpos mostraban las marcas de los disparos, sí,
pero en lugar de sangre, sus heridas emanaban un líquido oscuro y viscoso que se mezclaba con el barro. La desesperación se apoderó de nosotros. Algunos intentaron recargar y disparar nuevamente, mientras que otros buscaban desesperadamente bayonetas o palas, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Pero todo era inútil. Cada vez que uno de esos seres caía, otro surgía para tomar su lugar. Y ahí fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no solo enfrentábamos a los soldados que veíamos. Desde las sombras de la noche, más figuras comenzaron a surgir. Algunos parecían recién caídos. Sus uniformes aún no estaban completamente deteriorados, mientras que otros eran poco más que esqueletos cubiertos de barro y restos de uniforme. Era como si la tierra misma estuviera regurgitando los horrores de la guerra, devolviéndonos cada vida que había sido arrebatada en ese infierno de trincheras. Pronto los gritos y el pánico se apoderaron de la trinchera. Algunos intentaron huir, pero pronto se dieron cuenta de que estábamos rodeados. Otros rezaban, buscando consuelo en su fe ante el horror incomprensible que enfrentábamos. Miré al sargento Martínez buscando alguna directriz, alguna estrategia, pero por primera vez vi miedo en sus ojos. No era el miedo a la muerte, sino el miedo a lo desconocido, a enfrentarse a algo que desafiaba todo lo que sabíamos y entendíamos sobre el mundo y la guerra. Fue entonces cuando entendí las palabras de Emile. No eran soldados enemigos, eran nuestros propios compañeros caídos, ahora convertidos en algo inexplicable y aterrador. Nuestros esfuerzos se volvieron frenéticos. Cada golpe, cada disparo, cada grito era un acto desesperado de resistencia. Los hombres que solían bromear y compartir historias en la trinchera ahora luchaban codo a codo, hombro con hombro, enfrentando lo desconocido en una valentía que jamás habría imaginado. Vi a Rodríguez, un muchacho de apenas 18 años, agarrar su bayoneta y cargar contra uno de esos seres, intentando hundirla en su pecho. Pero a pesar de sus esfuerzos, la criatura lo agarró con una fuerza sobrenatural y lo arrojó al suelo. Y antes de que pudiera gritar, otros se abalanzaron sobre él. En otro rincón, el sargento Martínez y un grupo de soldados intentaban formar una barrera con sacos de arena y cualquier objeto que pudieran encontrar, disparando y lanzando granadas. Por un momento parecía que podríamos contenerlos, pero entonces, de las sombras emergieron más de esas abominaciones, rodeándonos por todos los lados. El sonido de los gritos, el fuego y el combate se mezclaban en una cacofonía aterradora. Los hombres con los que había compartido comida y risas, aquellos que me habían hablado de sus familias y sus sueños, estaban siendo arrastrados por esas criaturas. Mientras el caos se desataba a mi alrededor, sentí un impulso abrumador de esconderme, así que me arrastré entre los cuerpos, tanto de los vivos como de los muertos, y me sumergí en el fango. Intenté hacerme invisible. El barro frío y espeso cubría mi rostro, y mis manos temblaban mientras me aferraba a mi rifle. Cada paso de esas criaturas resonaba en mis oídos, y podía sentir su presencia acechante. Mis pensamientos se volvieron en una súplica constante. Y ahí fue cuando recordé las historias de mi abuela, aquella que me contaba sobre entidades y espíritus oscuros, y al final me encontré rezando a cualquier fuerza divina que pudiera escucharme. El tiempo pasaba lento, sumergido en una mezcla de barro y sangre. Las voces de mis compañeros se desvanecían lentamente, reemplazadas por el ominoso silencio de la noche y el lúgubre zumbido de esas criaturas. Aunque estaba rodeado de horror, me aferré a una pequeña esperanza, que tal vez la oscuridad de esa noche me iba a ocultar de la vista de esas abominaciones. Y así fue. Con las primeras luces del alba,
Una quietud sobrenatural envolvió el campo de batalla. Aquel silencio era aún más inquietante que el caos de la noche. No se escuchaban gritos ni disparos, ni el murmullo constante de los soldados. Solo el canto de algunos pájaros distantes y el crujir del viento contra las trincheras. Despacio, y con un temor que aún me oprimía el pecho, salí de mi escondite. A mi alrededor, el paisaje parecía una pintura del mismísimo infierno. Habían cuerpos esparcidos, armas abandonadas y trincheras desfiguradas. Pero de esas criaturas no quedaba rastro. Se habían desvanecido como un mal sueño, aunque el horror que dejaron atrás era innegablemente real. Giré sobre mis talones buscando a cualquier compañero que hubiera sobrevivido. Por aquí y por allá, algunas figuras emergían de los escondites o se levantaban lentamente del barro. Sus rostros estaban marcados por el shock y el desgaste. Todos compartían la misma mirada de incredulidad y trauma. Reunimos a los pocos sobrevivientes y nos dimos cuenta de la magnitud del desastre. De los 30 hombres que conformaban mi pelotón, solo 7 permanecíamos. Los demás habían sido arrastrados por aquellos seres, o simplemente yacían inertes en el lodo, víctimas de una guerra que había trascendido la comprensión humana. El sargento Martínez, con su uniforme desgarrado y una herida en la frente, nos reunió. Su voz, antes firme y decidida, temblaba al hablar. No sé exactamente qué hemos enfrentado esta noche, pero nuestro deber sigue siendo el mismo. Así que debemos avisar a los mandos superiores y buscar refuerzos. Aquello que enfrentamos no fue algo normal. En los días siguientes, intentamos recomponer nuestra unidad y buscar respuestas, pero el misterio de aquella noche nunca se desveló. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. La trinchera del sector 9 estaba rodeado de mitos y leyendas. Muchos decían que no era el enemigo lo que había que temer, sino los susurros del pasado que la habitaban. Carmelo era un joven recluta recién incorporado al frente. La primera vez que oyó hablar de la trinchera del sector 9 fue durante su entrenamiento. Los veteranos contaban historias de voces susurrantes, sombras que se movían solas y una misteriosa melodía que sonaba sin origen aparente cuando la luna estaba en su punto más alto. Al principio, Carmelo lo descartó como supersticiones de soldados cansados, pero todo cambió su primera noche en el sector 9. Justo después de la medianoche, mientras el silencio se cernía sobre el campo de batalla, una suave melodía comenzó a sonar en la distancia. Era una canción triste, como un lamento que evocaba imágenes de amores perdidos y tiempos más simples. Aunque intentó descifrar de dónde venía, parecía resonar por toda la trinchera. Intrigado y un poco asustado, Carmelo decidió seguir la melodía. A medida que se adentraba en la trinchera, notó que la temperatura caía drásticamente y al mismo tiempo una densa niebla comenzó a formarse. El gramáfono tenía un diseño antiguo, con detalles en bronce y un disco que giraba con una suavidad que desafiaba el peso del tiempo. El leve sonido de la aguja al rozar el vinilo creaba una atmósfera sobrecogedora y el aire estaba cargado de nostalgia y misterio. A pocos pasos de él, la figura del soldado se mantenía erguida y al mismo tiempo parecía no tener sustancia real. Su uniforme, aunque anticuado, estaba impecable y las insignias indicaban que había sido un cabo. Los destellos etéreos que emanaban de él lo hacían parecer un recuerdo hecho realidad. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas parecían brillar con luz propia, reflejando el dolor de una promesa olvidada. Carmelo, con una mezcla de miedo y fascinación, se acercó lentamente intentando no hacer ruido. Al llegar junto a él, el soldado levantó la mirada y sus ojos, aunque desprovistos de vida,
Llevaban en ellos una profundidad y emoción que los hacían parecer más vivos que nunca. ¿Quién eres?, preguntó Carmelo con voz temblorosa. Soy Adrián, respondió el soldado con una voz que parecía provenir de otro mundo. Fui destinado a esta trinchera hace décadas. Esta melodía era lo último que escuché antes de que el destino me arrebatara la vida. Carmelo tragó saliva, intentando procesar lo que estaba presenciando. ¿Por qué estás aquí?, inquirió. Adrián señaló el gramáfono. Esa canción era la promesa de volver a casa, de reencontrarme con mi amada Clara. Cada vez que suena, regreso aquí, esperando que algún día pueda cruzar el otro lado y cumplir mi promesa. Carmelo, conmovido por la historia, sintió una empatía inmensa hacia Adrián. Pensó en todos los soldados que, como él, habían dejado historias inconclusas, amores no correspondidos y sueños truncados por la cruel realidad de la guerra. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?, preguntó Carmelo. Adrián sonrió con tristeza. Solo escucha la canción hasta el final y recuerda nuestra historia. No olvides a los que se quedaron atrás, a los que la guerra arrebató antes de tiempo, susurró, antes de desvanecerse en la niebla. A medida que Carmelo se acercaba a su posición, su mente aún trataba de procesar lo que había presenciado. El aire frío le mordía el rostro, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en las melodías del pasado y en la triste figura del soldado. Al llegar a su puesto, el veterano Martín lo estaba esperando. Había notado la ausencia de Carmelo y al ver su expresión atormentada, intuyó lo que había ocurrido. Martín era un hombre de avanzada edad, con una barba plateada y arrugas que contaban innumerables batallas y recuerdos. «Te encontraste con él, ¿verdad?», preguntó Martín, con una voz grave y pausada. Carmelo asintió, pero todavía estaba sin palabras. ¿Quién era? ¿Era real lo que vi? Martín suspiró y se sentó en el borde de la trinchera. Sí, era real, al menos en cierto modo. Ese era Rodrigo. Llegó a esta trinchera hace mucho tiempo, cuando yo era apenas un joven soldado, igual que tú. Era apasionado, lleno de vida y esperanza, pero sobre todo, estaba enamorado. Carmelo escuchó atentamente mientras Martín continuaba. Rodrigo estaba comprometido con Clara, una enfermera del hospital de campaña cercano. A pesar de la guerra, encontraron un momento para estar juntos. Solían escuchar esa melodía en un gramáfono que él había traído desde casa. Era su pequeño ritual, una forma de evadirse de la realidad, aunque solo fuera por unos pocos minutos. Un día, poco antes de una gran ofensiva, Rodrigo le prometió a Clara que una vez terminada la guerra, se casarían y dejarían todo atrás. Se irían lejos de todo este terror, pero el destino es a menudo cruel, y Rodrigo cayó en la batalla que siguió. Carmelo sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con Clara? Martín miró hacia el horizonte. Clara nunca se recuperó de la noticia. Siguió trabajando como enfermera, cuidando de los heridos y enfermos. Pero cada noche, cuando el hospital se quedaba en silencio, se la podía oír tocando esa melodía en el gramáfono. Era su forma de mantener viva la memoria de Rodrigo y el de su amor perdido. Con lágrimas en los ojos, Carmelo murmuró: Esa es una historia muy triste. Martín asintió. Lo es, muchacho, pero también es un recordatorio de que la guerra no solo se lleva vidas, sino también sueños y promesas. Rodrigo y Clara son solo dos de las innumerables almas atrapadas en el tormento de la guerra. Su historia es un testimonio del amor y la pérdida, y de cómo la música
puede ser un puente entre el pasado y el presente. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche. El cielo estaba oscurecido por el humo y el sonido de las explosiones resonaba en el aire. Estábamos en la trinchera Alfa 9, un punto estratégico en la frontera del conflicto. Los días eran monótonos y grises, intercalados con momentos de pura adrenalina y terror. Pero aquella tarde, todo cambió. Estábamos compartiendo historias y tratando de distraernos, cuando de repente, un fuerte silbido cortó el aire. Sabíamos lo que eso significaba. Un proyectil se dirigía directamente hacia nosotros. La explosión fue ensordecedora. En cuestión de segundos, nuestro refugio se convirtió en un infierno de fuego y escombros. La onda expansiva nos lanzó contra las paredes y el suelo de la trinchera. Desorientado y aturdido, yo traté de incorporarme. Mis oídos zumbaban y apenas podía ver a través del polvo y el humo. Poco a poco, fui distinguiendo las siluetas de mis compañeros. Algunos yacían inmóviles, mientras que otros, con heridas evidentes, intentaban levantarse. Entre los escombros y los cuerpos, una figura emergió de la oscuridad. Al principio, pensé que se trataba de un compañero herido, pero algo en su presencia me heló la sangre. Era una figura alta, envuelta en una especie de capa oscura, con ojos que brillaban con un fuego infernal. Se movía lentamente como si flotara en el aire, inspeccionando a cada uno de los caídos. Uno de mis compañeros, Ricardo, que estaba a mi lado, me susurró con voz temblorosa: Es el guardián de las sombras. Mi abuelo me habló de él. Es una entidad que aparece en los campos de batalla, recolectando las almas de aquellos que están al borde de la muerte. Ante mis ojos, el guardián se inclinó sobre uno de los soldados heridos. Extendió una mano esquelética y al tocarlo, el soldado exhaló su último aliento y su cuerpo se convirtió en cenizas que se dispersaron con el viento. Era como si el guardián estuviera absorbiendo su esencia. Intenté moverme, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Sentí un terror abrumador al darme cuenta de que estaba gravemente herido y que si el guardián me alcanzaba, también sería absorbido. Sin embargo, un rayo de esperanza apareció cuando un destello iluminó la trinchera. Era una bengala que fue disparada por refuerzos que se aproximaban. La luz brillante parecía repeler al guardián, que retrocedió con un gruñido de frustración. Aproveché el momento. Con nuestras energías al límite, nos arrastramos por el lodo y los escombros hacia la salida de la trinchera. Cada centímetro recorrido parecía una eternidad. La presencia del guardián de las sombras, aunque temporalmente repelida, aún era palpable. Era como una pesada opresión en el aire que nos dificultaba respirar. De vez en cuando intercambiábamos miradas de terror, pero también de determinación. Ambos sabíamos que no podíamos detenernos, que nuestra única esperanza era llegar a un lugar seguro. A lo lejos, escuchamos el sonido de motores y voces que gritaban órdenes. Eran nuestros refuerzos. Después de lo que pareció una agonía interminable, emergimos del túnel de destrucción. Apenas habíamos recorrido unos metros fuera de la trinchera, cuando varios soldados nos encontraron. Nos cargaron en camillas improvisadas y nos llevaron a un área de primeros auxilios. El caos reinaba. Médicos y enfermeros corrían de un lado a otro, tratando de atender a los heridos y tranquilizar a los soldados en shock. El aire estaba cargado de gritos de dolor y el olor metálico de la sangre. Pero incluso en medio de toda esa confusión, notamos algo extraño. No todos los heridos que habían estado en la trinchera con nosotros estaban siendo atendidos. Preguntamos a los rescatistas, pero ninguno tenía respuestas. A medida que avanzaba la noche, los soldados comenzaron a intercambiar historias sobre la aparición que habíamos visto. El nombre del guardián de las sombras se susurraba con temor.
Se decía que aquellos que desaparecían eran las almas que habían reclamado, aunque nadie podía confirmar si eso era cierto o solo un mito. La sensación de terror era inimaginable. Nos recuperamos lentamente. Sin embargo, las cicatrices psicológicas de aquel encuentro han permanecido por toda mi vida. Hola, archivos de terror RD. Me encantan sus relatos y les escucho todas las noches. Creo firmemente en lo paranormal y sé que hay cosas que no podemos explicar. Yo solía compartir esta opinión en foros y charlas con amigos, siempre entusiasmado con la posibilidad de que existiera algo más allá de nuestra percepción cotidiana. Las noches de luna nueva eran mis favoritas para escuchar estas historias, con el contraste de la oscuridad y el silencio amplificando la atmósfera. Un día, mientras comentaba el último episodio que había escuchado, mi amigo Ricardo, un ex policía ya retirado, se me acercó con una expresión seria, algo poco común en él. Si te gustan esas historias, comenzó, quizás quieras escuchar una que involucra a mi hermano. Mi curiosidad se disparó de inmediato. Claro, cuéntame, dale. Era una noche húmeda y fría cuando, según Ricardo, su hermano, todavía activo en la fuerza policial, estaba en su patrullero revisando algunas denuncias. A las 2 de la madrugada, su radio crujía con el ruido estático, hasta que una voz desesperada rompió el silencio. Era la central, retransmitiendo una llamada de auxilio de una mujer. Su tono era tal que heló la sangre del hermano de Ricardo. No era solo miedo, era terror puro. A pesar de los años que Ricardo había servido como oficial y a las historias que había escuchado, admitió que nunca había sentido un escalofrío tan profundo como cuando su hermano le compartió esa llamada. Había algo en el relato que trascendía lo típico de un crimen o de un incidente. Era como si lo paranormal y lo cotidiano chocaran de frente. Mientras terminaba su historia, Ricardo me miró con una seriedad penetrante. A veces las historias que escuchas en esos programas no están tan lejos de la realidad como piensas, me advirtió. Y en ese momento, supe que mi visión sobre lo paranormal nunca volvería a ser la misma. El reloj marcaba las 2:03 a.m. cuando la llamada entró. El hermano de Ricardo, a quien llamaremos Ángel, se encontraba en una carretera desolada. Estaba rodeado solo por el zumbido constante de su patrullero y la tenue luz de la consola. Al levantar la radio, una voz femenina, temblorosa y desesperada, resonó. Por favor, venga rápido. Ella se llevó a mi niña. Ángel intentó calmarse, tratando de atrapar cada detalle. Señora, quiero que se calme y me diga, ¿dónde está usted ahora?, preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Sin embargo, un fuerte ruido estático interrumpió la conexión y solo logró captar palabras sueltas. Está en la carretera. Bosque. No puedo verla. Apretando el acelerador, Ángel intentó recordar cualquier carretera cercana que estuviera adyacente a un bosque, pero lo que realmente lo inquietaba no era solo la desesperación en la voz de la mujer, sino el misterioso trasfondo que escuchó detrás de sus palabras, como un murmullo o un cántico distante. Mientras él avanzaba, un denso manto de niebla comenzó a envolver la carretera, reduciendo la visibilidad a casi nada. El ambiente se volvía palpablemente frío, y por un momento, Ángel juraría haber visto siluetas moverse entre la niebla. Cada instante aumentaba su sensación de desasosiego. Alcanzando un cruce, notó una carretera menor que se adentraba en un espeso bosque.
Sin pensarlo 2 veces, giró, adentrándose en la oscuridad del bosque. El camino se volvía cada vez más estrecho y tortuoso. Las ramas de los árboles rozaban el vehículo, y el cántico que había oído antes parecía crecer en intensidad. De pronto, el radio volvió a la vida con una estática ensordecedora. Ángel, paralizado por un segundo, sintió que algo o alguien lo observaba desde la oscuridad del bosque. Lo que había comenzado como una llamada de emergencia se estaba transformando en su peor pesadilla. El camino continuaba serpenteando a través del espeso bosque. Cada curva parecía esconder un nuevo secreto. Ángel, con la respiración ya agitada, redujo la velocidad al notar una luz parpadeante a lo lejos. Esa tenue luminiscencia procedía de una casa pequeña que estaba rodeada por la densa maleza. Ante la casa, una mujer, la misma que había llamado, estaba arrodillada en el suelo, sollozando. Se detuvo bruscamente y se apresuró a acercarse a ella. «¿Dónde está tu hija?», preguntó Ángel. La mujer levantó una mirada perdida y señaló hacia la espesura del bosque. Sus palabras fueron entrecortadas por el llanto. Se la llevó hacia allí». Sin perder el más mínimo segundo, Ángel encendió su linterna y se adentró en el bosque, siguiendo un tenue sendero. Mientras más caminaba hacia el bosque, más escalofrío sentía, pues estaba solo y no sabía a lo que se enfrentaría. La linterna y su arma siempre en su mano. Por un momento juró ver figuras humanoides moviéndose rápidamente entre las sombras del bosque. Cada vez que intentaba enfocar la luz hacia ellas, desaparecían, como si fueran meras ilusiones. Pero el miedo en el corazón de Ángel era real. Entonces ocurrió lo más aterrador. De pronto escuchó un llanto a lo lejos. Era débil, pero claramente reconocible como el de una niña. Siguiendo el sonido llegó a un claro, donde encontró un antiguo columpio de madera que, como pueden imaginar, se movía lentamente por sí solo, como si alguien invisible estuviera jugando en él. A sus pies había una pequeña muñeca que parecía haber sido abandonada hace muy poco. Al recogerla, una risa fría y distante resonó detrás de él. Girando rápidamente apuntó su linterna, revelando la figura parcialmente iluminada de una anciana. Una anciana con una sonrisa torcida, quien sostenía la mano de una niña que parecía estar en trance. El tiempo pareció detenerse. El miedo y al mismo tiempo una determinación increíble se apoderaban de Ángel. Ángel intentó mantener la calma mientras observaba a la anciana y a la niña. Sus instintos le decían que cualquier movimiento brusco podría ser peligroso. La anciana, con ojos que parecían contener siglos de oscuridad, siseó, y Ángel le dijo: «Señora, soy de la policía. Le ordeno que deje la niña ahí y se aleje lentamente hacia su izquierda». Pero la misma seguía caminando como sin nada. «Le dije que dejara a la niña ahí. Es mi última advertencia», dijo Ángel con voz firme, intentando no mostrar su miedo. La anciana reía por lo alto, una risa helada que resonaba entre los árboles. La señora seguía caminando como si nadie le hablara. El corazón de Ángel latía con fuerza, pero no podía darse el lujo de mostrarse indeciso. Hizo 2 disparos al aire y apenas escuchó el sonido del disparo. La señora se movió a una velocidad increíble y Ángel simplemente la perdió de vista. Una neblina espesa comenzó a envolver el claro y Ángel, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra, con un respiro profundo,
corrió hacia la espesura del bosque. A medida que corría, escuchaba risas y murmullos detrás de él. Sombras se movían a su alrededor, y más de una vez sintió manos frías que rozaban su piel. El bosque estaba oscuro y silencioso, pero entonces, desde la distancia, escuchó un grito que le heló la sangre. Era la niña. Oculto entre las ramas del árbol, Ángel intentaba moderar su respiración. A medida que los minutos pasaban, la neblina se tornaba más densa y el bosque parecía retorcerse y cambiar, volviéndose cada paso aún más incierto. Entonces, frente a él, una luz parpadeante se hizo visible. Era su patrulla, la cual había dejado parqueada cerca de la casa de la mujer. Sin embargo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio una figura, la cual se movió a una velocidad que sus ojos no pudieron seguirla. Se preguntaba si era la anciana, pero esta vez su apariencia era aún más terrorífica, con una piel pálida y arrugada y ojos negros como el mismísimo abismo. En ese momento, un grito de auxilio emergió de la nada, dándole a Ángel la distracción que necesitaba. Aprovechó el breve momento, apuntó su arma y disparó 2 veces al aire nuevamente, esperando que el ruido asustara o al menos desorientara a aquella atrocidad. Aquella cosa corrió y se escondió nuevamente en el bosque, y esta vez para siempre. Por más que buscaron y buscaron, nunca encontraron a la niña esa noche. Era como si el mismísimo bosque se la hubiera tragado. El misterio de la niña desaparecida y aquella bruja del bosque se convirtió en una leyenda urbana, una que Ángel recordaría con horror por el resto de sus días, siempre preguntándose si podría haber hecho algo diferente aquella fatídica noche. Esa historia de Ricardo me dejó asombrada. Le hice muchas preguntas después de aquello, y lo que terminó de decirme fue que Ángel recibió asistencia psicológica debido al duro golpe que había afrontado haber perdido ese caso. La madre de aquella niña nunca pudo recuperarse y hoy aún sigue internada en un hospital psiquiátrico. Y sí, creo que Ricardo tiene razón. Aquellas historias que parecen ficción, en realidad, pueden que no estén tan alejadas de la realidad. El mundo es demasiado grande y parece que nunca seremos capaces de descubrir todos sus secretos. Saludos, oyentes. Espero que hayan disfrutado del relato que nos ha enviado un suscriptor del canal. Si tienes alguna historia que deseas contar, puedes enviarla al email que dejamos en la descripción. Bien, ahora vamos con el siguiente relato. La noche siempre ha tenido su propio pulso. Una cadencia que, después de 2 décadas como oficial nocturno, aprendí a escuchar con claridad. Las tenues luces de la estación, las sombras que se desplazan en las esquinas, el murmullo de las radios comunicando eventos lejanos. En esas horas donde el mundo parecía dormido, yo me sumergía en una danza con la oscuridad que pocos entendían. Para esta historia me presento. Pueden llamarme Mario Martínez, aunque mi verdadero nombre no importa. Es solo una mera etiqueta. Lo importante es la verdad oculta tras la máscara, una que he llevado durante muchos años para proteger a aquellos que amo y a mí mismo. En un escritorio apartado donde se almacenan los casos más rutinarios y triviales, había un archivo sin etiqueta que no había visto antes. ¿Acaso era una omisión? ¿Un descuido? Sea lo que fuere, despertó mi curiosidad. Al abrirlo, una serie de recortes y notas manuscritas se revelaron ante mí. El archivo hablaba sobre unas desapariciones, todas ocurridas en la noche del 23 de diciembre, a lo largo de los años. Pintaban un patrón que nadie había notado.
O quizás que todos habían elegido ignorar. Las notas, con letras temblorosas, eran advertencias, tal vez súplicas. «No lo dejes entrar», decía una, mientras otra insistía: «La sombra del 23». Las paredes de la estación parecieron cerrarse un poco. Ese aire cargado de misterio y peligro se hizo más tenso. Una sensación de ser observado me invadió, como si las mismísimas sombras estuvieran conscientes de mi descubrimiento. Me pregunté cuántos sabían de este archivo y cómo demonios había terminado aquí. ¿Cuántas personas habían notado este patrón? ¿Y cuántos, como yo en ese momento, habían sido consumidos por el deseo de desentrañar su verdadera naturaleza? El reloj marcó las 12. Era el inicio de un nuevo día, pero en lugar del alivio que suele acompañar ese momento, sentí una opresión en mi pecho, una premonición. El 23 de diciembre estaba a la vuelta de la esquina, y algo me decía que esta vez no sería una noche cualquiera. María, mi compañera, siempre fue el faro en la oscuridad de mi trabajo nocturno. Su juventud y energía contrastaban con mis años de experiencia y el cansancio que a veces sentía al enfrentar otro caso sin resolver. Pero esa noche, al compartir el misterio de los recortes, su actitud vibrante simplemente cambió. Se sumió en una seriedad que rara vez había visto en ella. «¿Qué es eso, Marino? ¿Qué tienes ahí?», preguntó, sosteniendo uno de los recortes con una mirada penetrante. «No lo sé», admití, pasándome una mano por la frente sudada. «Pero algo me dice que estamos a punto de descubrirlo». Mientras leía, noté que María se tensaba con cada nota y advertencia. Parecía reconocer algo que no había notado, un detalle que a mí se me había escapado. Sus dedos se crisparon alrededor de un recorte en particular, uno fechado hace exactamente 10 años. Tragó saliva y levantó la vista hacia mí. «Marino, mi familia solía vivir en esa dirección. Mis padres se mudaron poco después de esa fecha. Nunca me contaron el por qué. Solo decían que era una decisión de adultos». El silencio se había apoderado de la habitación. El peso de la coincidencia y el misterio que se cernía sobre nosotros se hizo casi palpable. Las piezas comenzaban a encajar de maneras inesperadas y aterradoras. El archivo ya no era solo un misterio, sino un asunto personal. Ambos nos miramos, sabiendo que no podíamos dejarlo estar. El reloj parecía burlarse de nosotros con su tic-tac constante, recordándonos que el 23 de diciembre se acercaba inexorablemente. «Tenemos que ir allí, Marino. Necesito saber qué pasó», dijo María con determinación. Yo asentí, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. El pasado estaba llamándonos, y sabíamos que no podíamos ignorarlo, no cuando la sombra del 23 amenazaba con revelar todos sus secretos. La noche del 23 de diciembre llegó con una velocidad inquietante. Una luna menguante colgaba en el cielo, proyectando una luz difusa que apenas rompía la oscuridad. Las calles, que usualmente están llenas de festividades y alegrías por las fiestas, parecían más silenciosas, casi como si la ciudad también estuviera esperando algo. María y yo decidimos patrullar cerca de la dirección del recorte, que la había afectado tanto. No había un plan específico, solo un presentimiento de que algo ocurriría allí. El aire estaba cargado, la atmósfera era electrizante. Cada sombra nos hacía saltar, cada ruido nos ponía en alerta máxima. Estábamos en medio de una conversación, tratando de distraernos de la tensión, cuando la radio del coche patrulla estalló con un sonido ensordecedor. Una voz angustiada y rota emitía el mensaje:
Por favor, ayuda. Alguien ha entrado a mi casa. Creo que... Oh, Dios mío. Creo que ha matado a mi esposo. La dirección que dio fue como un balde de agua en lata. La misma dirección del recorte que María había identificado. Sin perder el tiempo encendimos las sirenas y aceleramos hacia allí de inmediato. Los minutos en el coche parecían horas y el mundo exterior se movía en cámara lenta. Al llegar a la casa, la puerta estaba entreabierta, revelando una oscuridad que parecía más densa que la misma noche. Un viento gélido nos envolvió al entrar y el silencio era absoluto, excepto por un débil sollozo proveniente del fondo. María y yo intercambiamos una mirada cargada de miedo y al mismo tiempo de determinación. Sin palabras, ambos sabíamos que este no sería un caso común y que lo que descubriríamos esa noche podría cambiarlo todo. Con las linternas encendidas y las armas en mano, nos adentramos en la oscuridad, esperando encontrar alguna respuesta. Pero debo aclarar que nada nos prepararía para lo que estaba por venir. El piso hecho de madera crujía bajo nuestros pies mientras avanzábamos por el pasillo, así que solo nos guiábamos por las tenues luces de nuestras linternas. Cada puerta cerrada parecía guardar sus propios secretos, y el silencio solo era interrumpido por ese sollozo lejano que nos guiaba hacia su origen. El olor a tierra mojada era fuerte, recordándonos que la noche también estaba teñida por una lluvia persistente. Gotas resonaban desde alguna parte de la casa, como un metrónomo marcando un ritmo constante, añadiendo más tensión al ya de por sí lúgubre ambiente. Al girar por un corredor, la luz de mi linterna reveló un rastro rojizo en el suelo, un rastro que serpenteaba hasta una puerta entreabierta. María, con el pulso tembloroso, señaló la mancha. Sus ojos reflejaban el horror de la situación. Empujamos la puerta con cautela y el escenario ante nosotros nos dejó sin aliento. Había una sala desordenada. Muchos muebles estaban volcados y, sin duda, marcaban el inicio de una lucha violenta. En el centro, el cuerpo de un hombre yacía, con un pozo de un líquido rojizo a su alrededor, y en una de las esquinas había una anciana, la cual indiscutiblemente era la fuente de los sollozos. Aquella anciana abrazaba sus rodillas y temblaba de forma incontrolable. María se acercó a ella con cautela, tratando de ofrecer algún consuelo. La anciana levantó la vista. Sus ojos vidriosos reflejaban un terror indescriptible. «Está aquí», susurró la anciana, señalando hacia una sombra en el otro extremo de la sala. Dirigimos rápidamente nuestras linternas hacia donde apuntaba la anciana, pero no había nada. Solo había un rincón vacío, cuando de pronto un frío gélido nos invadió y una voz baja y siniestra resonó en la estancia. María y yo nos dimos la vuelta bruscamente, con nuestras armas desenfundadas y listas, pero allí no había nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observados persistía, y ahora ambos sabíamos que no estábamos solos en aquella casa. La sala parecía cerrarse sobre nosotros, y esa sensación de ser observados se intensificaba. María ayudó a la anciana a ponerse de pie, mientras al mismo tiempo yo cubría la puerta. Cada crujido de la casa nos hacía saltar. La anciana todavía estaba conmocionada y sollozó. Deben irse. No es seguro para ustedes estar aquí». Pero antes de que pudiéramos responder, un fuerte ruido provino del piso superior. Era como si algo o alguien se arrastrara lentamente. María y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que teníamos que investigar, pero también estábamos conscientes del peligro. Con un asentimiento comenzamos a subir las escaleras, moviéndonos en silencio.
La anciana nos observaba desde abajo, mientras sus ojos nos miraban con súplica. Arriba, un largo pasillo se extendía ante nosotros, con puertas cerradas a ambos lados. El rastro rojizo ahora estaba más fresco. Aquel rastro nos llevó a una de ellas. Al abrirla, reveló una habitación en penumbras, y al fondo, una ventana estaba entreabierta, dejando entrar la lluvia y el viento que hacía ondear las cortinas, como si de un fantasma se tratase. Y justo allí, en el umbral, la figura de una persona cubierta de manchas rojas nos observaba. Al acercarnos, la figura se giró, revelando el rostro de un joven aterrorizado. Aquel joven sostenía un cuchillo ensangrentado. Su mirada estaba perdida. Cuando nuestras linternas iluminaron su rostro, gritó: «¡Él me hizo hacerlo! ¡Aquella sombra! ¡Me obligó!». Antes de que pudiéramos reaccionar, el joven corrió hacia la ventana abierta y saltó al jardín. María y yo lo seguimos de inmediato, pero cuando llegamos, solo encontramos el cuchillo en el césped mojado, y del joven no había ni un solo rastro. Las sirenas de los refuerzos rompieron la tensa quietud de la noche, pero en medio del caos, una cosa era clara. La sombra del 23 seguía su juego, y nosotros éramos sus peones. La búsqueda solo acababa de comenzar. Con el amanecer, la escena de la casa cambió. Las luces de las patrullas y ambulancias bañaban la estructura con una luz parpadeante, revelando más detalles de la lúgubre edificación. Investigadores y forenses se movían por la casa, todos recopilando pruebas, mientras María y yo nos encontrábamos apartados, intentando asimilar todo lo que había ocurrido. Un detective veterano, conocido por su habilidad para descifrar misterios del pasado, se acercó a nosotros con un viejo periódico en la mano. Lo había encontrado en el sótano, entre un montón de reliquias antiguas y polvorientas. «Oigan, miren esto», dijo, señalando un artículo que databa de varias décadas atrás. Relataba eventos perturbadores de la casa, rituales satánicos, desapariciones y testimonios de vecinos que aseguraban haber visto sombras y figuras extrañas rodeando la propiedad durante la noche. El artículo concluía con una frase que envió escalofríos por mi espina dorsal: «La sombra del 23 nunca descansa». María, con ojos llenos de terror, susurró: «Así que esto era lo que intentaba decirnos la anciana. No era solo un asesinato, era algo más antiguo y oscuro». Decidimos adentrarnos en el sótano, siguiendo un leve presentimiento. Allí, en la penumbra y en el polvo, encontramos un antiguo altar, un altar con inscripciones y símbolos extraños. Claramente, este había sido el epicentro de los rituales que atormentaban la casa, y quizás el origen de la sombra que tanto terror causaba. Llevamos al equipo de investigación al sótano y comenzaron a analizar el lugar, pero aunque recopilaron muchas pruebas, nunca encontraron una explicación lógica para lo que ocurrió esa noche. Con el tiempo, el caso fue archivado. La casa fue declarada sitio histórico, y aunque hubo intentos de convertirla en un museo o atracción turística, la idea fue desechada debido a los innumerables informes de actividad paranormal. María y yo seguimos adelante, llevando con nosotros el peso de ese caso no resuelto. Pero así es la policía. Siempre hay casos que simplemente no podemos resolver. A veces en las noches más oscuras, cuando el silencio es más profundo, juraría escuchar ese susurro siniestro, como un eco del pasado recordándonos que hay secretos que la humanidad no está preparada para descubrir. Y mientras aquella ciudad duerme, en aquella vieja casa, la sombra del 23 sigue acechando, esperando su próximo juego.
Nunca pensé que terminaría en un lugar como este, en un motel, ubicado en medio de la nada, en una carretera secundaria casi olvidada. El letrero parpadeante decía, habitaciones disponibles, y yo, exhausto y nervioso, decidí detenerme. Había estado conduciendo toda la noche, escapando de algo que ni siquiera podía identificar. Simplemente tenía la sensación ineludible de que algo andaba muy mal. Al ingresar, el olor a humedad y desinfectante me invadió. La recepcionista, una mujer mayor con ojos cansados, me pasó la llave de la habitación. Ignorando la superstición popular sobre ese número, subí las escaleras crujientes. La habitación estaba como uno podría esperar, limpia pero gastada, con papel tamiz pelado en las esquinas. Tiré mi maleta en la cama y me derrumbé a su lado. Cerré los ojos por un momento, y cuando los abrí, la habitación ya estaba oscura. Habían pasado horas. Confundido, miré mi reloj y noté que habían pasado solo 10 minutos. Así que sacudí la cabeza. ¿Cómo es que esto era posible? Atribuí mi confusión al cansancio y luego fui al baño. Al encender la luz, vi algo escrito en el espejo empañado. No estás solo. Giré bruscamente, pero no había nadie allí. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero decidí ignorarla y volver a la cama. Sin embargo, apenas me había acomodado y escuché un golpe sordo procedente del armario. Con temor, me levanté y abrí las puertas, pensando que tal vez era algún ratón, pero estaba vacío. Volví a la cama y me arropé con las mantas, tratando de olvidar lo que había sucedido. Pero entonces ocurrió lo impensable. El techo comenzó a gotear. Miré hacia arriba y vi una figura dibujada detrás del techo de escollala. Se movía como si estuviera tratando de atravesar el material. Desesperado, corrí a la puerta solo para encontrarla acechada. Finalmente el techo se rompió y una figura cubierta de escombros cayó al suelo. Era la recepcionista. Estaba con una expresión de terror indescriptible. Y en ese momento, todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en un hospital. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en el motel, que la recepcionista había desaparecido y que nadie más había estado alojado esa noche. Los médicos sugirieron que quizás había experimentado una forma extrema de agotamiento o incluso una alucinación. Pero yo sé lo que vi y lo que sentí. Aunque nunca he regresado al motel, no puedo olvidar lo que sucedió allí. Los eventos de esa noche me han cambiado para siempre, alimentando una ansiedad constante que no puedo sacudir. Nunca más he podido estar solo en una habitación sin sentir que algo o alguien más está conmigo, esperando el momento perfecto para recordarme que en algunos lugares, entre las sombras, residían misterios que no estamos destinados a entender. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el segundo relato de moteles de esta noche. Aquel día llegué a cierto motel. Ya era de noche y estaba exhausto después de conducir todo el día. Necesitaba un descanso antes de una reunión importante de negocios que tenía al día siguiente. La recepcionista me entregó la llave de la habitación con una sonrisa forzada. Al entrar en la habitación, la primera cosa que noté fue una mancha en la alfombra cerca de la puerta del baño. No le presté mucha atención. Después de todo, era un motel barato. Dejé mi maleta en la cama y salí a comprar algo de comida en una tienda cercana. Cuando regresé encontré mi puerta entreabierta e inmediatamente sentí un escalofrío. Lentamente empujé la puerta y entré. Todo parecía estar en su lugar, excepto mi maleta. Pensé que me habían robado.
ya que estaba abierta y sus contenidos esparcidos. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Así que llamé a la policía, quienes hicieron un informe, pero dijeron que probablemente no encontrarían al responsable. Inquieto, decidí ducharme para relajarme un poco. Al abrir la cortina del baño, vi escrito en el espejo españado la palabra «Vete». Cerré el agua y salí de la ducha, vistiendo mi ropa lo más rápido que pude. Agarré mis cosas y fui a la recepción para cambiar de habitación. La recepcionista me miró de una forma extraña cuando le pedí una nueva habitación. Me preguntó si estaba seguro, y al insistir, me entregó las llaves de la habitación. Al entrar revisé todo meticulosamente, y sintiéndome un poco más seguro, finalmente me acosté en la cama. Me despertó el sonido de un golpe proveniente del techo. Me levanté, encendí las luces y busqué la fuente del ruido. Encontré una pequeña caja en el suelo. Al abrirla, encontré una serie de fotografías, pero lo más perturbador es que todas las fotos eran mías. Aquellas fotos habían sido tomadas en la primera habitación, en la tienda. Incluso había fotos durmiendo en la habitación actual. Petrificado, tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero no tenía señal. En ese instante un mensaje de texto llegó a mi teléfono. «Es mejor que te vayas». No necesité más advertencias. Salí de la habitación, pagué mi factura y me dirigí a mi coche. Años han pasado desde ese evento, pero nunca he podido olvidarlo. Cada ruido en la noche, cada puerta entreabierta, me lleva de vuelta a esa horrible experiencia. Los investigadores nunca pudieron encontrar al individuo que me acosó esa noche, lo que solo añade más misterio e inquietud a mi vida. Muy bien, oyentes, vamos con el tercer relato de la noche. Mi nombre es Emily, y si alguna vez he deseado retroceder el tiempo, sería para borrar aquella fatídica noche que pasamos en un motel en una carretera solitaria. Mis amigas Sara, Lisa y yo estábamos en un viaje por carretera. Planeábamos llegar a nuestro destino antes del anochecer, pero un neumático pinchado retrasó nuestros planes. El sol ya se había puesto cuando logramos arreglarlo, y el único lugar cerca donde podíamos pasar la noche era un motel desolado que parecía sacado de una película de terror. Sin embargo, decidimos quedarnos en aquel motel. El lugar era espeluznante, pero estábamos cansadas y no teníamos muchas opciones. A eso de las 2 de la mañana, nos despertó el sonido de pisadas fuera de nuestra puerta. Miré por la ventana y vi a un hombre encapuchado merodeando. Pensé en llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacerlo, desapareció en la oscuridad. Nos quedamos aterradas, pero intentamos restarle importancia. Sin embargo, no pudimos ignorar el siguiente incidente. Justo cuando estábamos a punto de volver a dormirnos, alguien empezó a golpear fuertemente nuestra ventana. Corrimos a apagar las luces y nos escondimos en el baño. Nuestros corazones latían con fuerza y nuestras manos estaban temblando. Pasaron los minutos más largos de nuestras vidas antes de que el sonido se detuviera. Eventualmente reunimos el valor para salir del baño y revisar. No había nadie afuera. Volvimos a la habitación y nos armamos con lo que pudimos encontrar: un cenicero de cristal, un paraguas y la llave de tuercas del coche. De repente, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Era el hombre encapuchado. Con una risa siniestra, dijo: «Pensé que podrían querer algo de compañía». Sin pensarlo 2 veces, Lisa lanzó el cenicero hacia su cabeza, dándonos tiempo para escapar. Corrimos como nunca antes en nuestras vidas. Llegamos al coche y arrancamos a toda velocidad. No paramos hasta llegar a una estación de policías en la siguiente ciudad. La policía investigó, pero nunca encontraron al hombre.
Tampoco pudieron explicar cómo había obtenido una llave para nuestra habitación. Desde entonces, nuestras vidas nunca han sido las mismas. A menudo tengo pesadillas, siento paranoia constante y me resulta difícil confiar en las personas. Sara y Lisa también enfrentan sus propios demonios. No necesitamos decirlo en voz alta. Sabemos que algo dentro de nosotras se rompió aquella noche. Por supuesto, nunca volvimos a ese motel, y el miedo que experimentamos nos sigue a donde quiera que vayamos. Un recordatorio eterno de que el mal puede encontrarte, incluso en los lugares más inesperados. Vamos con el cuarto relato de la noche. ¿Una noche de desconexión total te parece bien? Eso es lo que Samantha me sugirió para revitalizar nuestra relación, que se había estado volviendo tan rutinaria como nuestras responsabilidades laborales. Asentí, aunque algo en mi interior me decía que este pequeño refugio sería un grave error. Conducimos hasta el motel Desert Haven, un establecimiento apartado de cualquier civilización, perfecto para olvidarnos del mundo. Al hacer el check-in, la recepcionista nos entregó las llaves de la habitación. La recepcionista nos dijo que esa era su mejor habitación. Ignoré el mal presentimiento que me invadió y seguí a Samantha. La habitación estaba decorada al más puro estilo de los años 70. Alfombras gruesas y empapelado floral. Era algo excéntrico, pero tenía su encanto. Sin embargo, mi mirada se detuvo en un cuadro que colgaba en la pared. Era un retrato de una mujer que se parecía mucho a Samantha, demasiado para ser una coincidencia. Estábamos empezando a relajarnos cuando escuchamos un fuerte golpe en la puerta contigua. Es como si alguien hubiera lanzado algo pesado contra ella. Samantha se asustó. «Tranquila, no te preocupes, probablemente son otros huéspedes», le dije, aunque no estaba tan convencido. Decidimos salir para tomar algo de aire y dar un paseo. Pasamos por la recepción, pero la recepcionista había desaparecido. Solo su silla giratoria estaba allí, girando lentamente. Sentí una opresión en el pecho en ese momento, pero decidí seguir adelante. Al volver, la puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Eso nos pareció extraño, ya que los únicos que tenían llave de la puerta éramos nosotros y la recepcionista. Entramos con cautela. Todo parecía en orden, excepto por el cuadro, que ahora mostraba a la misma mujer del retrato, pero con un rostro distorsionado y horrorizado. Y ahí fue cuando el pánico me invadió. «Oye, tenemos que irnos ahora», le dije a Samantha agarrándola del brazo. Y justo cuando íbamos a salir, escuchamos un llanto proveniente de la habitación. Con una mezcla de horror y curiosidad, miré a través del ojo mágico. Y allí estaba la recepcionista. Estaba llorando frente al retrato de la mujer, que se parecía exactamente a ella. Era idéntica al cuadro de nuestra habitación. Salimos del motel a toda prisa y llamamos a la policía. Y lo que descubrieron fue escalofriante. La recepcionista había estado obsesionada con su hermana gemela, quien había fallecido en esa misma habitación hace años. Desde entonces, atraía a parejas que se parecían a ellos para revivir su dolor. Nuestra relación nunca fue la misma después de esa noche. La experiencia nos dejó marcados, llevando nuestros problemas de pareja a un nuevo nivel de gravedad. Los dos empezamos a asistir a terapia, tanto juntos como por separado, pero el trauma se quedó con nosotros, emergiendo en nuestros momentos más vulnerables. Ahora, cada vez que alguien sugiere una noche de desconexión, siento un escalofrío que me recorre la columna, un recordatorio constante del terror que vivimos. Y aquí empieza el quinto relato de la noche. Mi nombre es Alex,
Y lo que voy a contarles ocurrió en una noche que ni Rachel ni yo jamás olvidaremos. Nos habíamos escapado para un fin de semana romántico, eligiendo un motel de carretera de esos baratos. A pesar de su aspecto gastado y la extraña mirada del recepcionista al darnos la llave de la habitación, decidimos ignorar las señales y disfrutar de nuestro tiempo juntos. Al entrar en la habitación, algo se sentía mal, pero no podíamos decir exactamente qué era. Para romper la tensión, fuimos al bar del motel. Estaba prácticamente vacío, a excepción del camarero y un hombre en una esquina con su teléfono. Bebimos un poco e intentamos relajarnos, pero la inquietud persistía. Cuando volvimos a la habitación, nuestras pertenencias estaban revueltas. Nos miramos asustados. Corrí hacia la recepción para quejarme, pero el recepcionista simplemente dijo: «No tengo idea de lo que estás hablando, muchacho». Frustrados y en alerta, regresamos a la habitación para recoger nuestras cosas y buscar otro lugar donde quedarnos. Justo cuando estábamos empacando, oímos un ruido que venía del baño. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, agarré la lámpara de la mesita de noche y avancé hacia el baño. Cuando encendí la luz, vi una figura negra que no parecía humana. Había rasgos distintivos, solo una masa oscura y aforme que llenaba el espacio frente al espejo. Sin perder un segundo, apagué la luz, tomé a Rachel de la mano y salimos corriendo de la habitación. No nos detuvimos hasta que llegamos al coche y pusimos kilómetros de distancia entre nosotros y aquel terrible lugar. Contrario a lo que podría esperar alguien, ese incidente no nos separó como pareja. De hecho, nos unió más que nunca. Ambos sabíamos lo que habíamos visto, aunque ninguno de los dos pudiera explicarlo. Pero algo sí que había cambiado en nosotros. Si bien no terminamos la relación, la experiencia dejó en ambos una sensación permanente de vulnerabilidad y miedo, que jamás se ha ido completamente. Hasta el día de hoy, no sabemos qué era aquella figura, o por qué nuestras pertenencias fueron revueltas. Lo único que sabemos es que algo en ese motel nos marcó para siempre, y aunque estamos juntos, hay un sentimiento persistente de que nunca estamos completamente solos, ni mucho menos a salvo. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche. Había reservado la habitación de un motel para celebrar mi aniversario con Lisa, mi esposa. Este lugar apartado de la ciudad tenía una fama de ser tranquilo, un poco rústico quizás, pero íntimo. Sin embargo, algo andaba mal desde que llegamos. El recepcionista parecía incómodamente nervioso y en varias ocasiones miró hacia un monitor de seguridad mientras completaba nuestro check-in. Lisa y yo cenamos en el pequeño restaurante del motel. Mientras cenábamos, no pude evitar notar que un hombre sentado en el bar no dejaba de mirarnos. Vestía una gabardina marrón y tomaba whisky de forma compulsiva. Lisa, sin embargo, estaba más concentrada en su teléfono que en el entorno, una reciente y preocupante tendencia en nuestra relación. Decidí preguntarle al camarero sobre el hombre del bar. Me dijo que se hospedaba allí desde hace semanas y que se llamaba Tom. Tenía algo extraño, pero no era problemático según él. Al volver a nuestra habitación, Lisa y yo empezamos a discutir. Era evidente que ambos estábamos distraídos, preocupados por otras cosas. A mitad de la discusión, alguien golpeó la puerta con fuerza. Al abrirla, no había nadie. Cuando regresé a la habitación, encontré el cajón donde había guardado mi reloj de matrimonio abierto. Y por supuesto, el reloj había desaparecido. Enfurecido fui directo a la recepción. El recepcionista actuó sorprendido y prometió revisar las grabaciones de seguridad. Al regresar me topé con Tom en el pasillo. Me dio un frío buenas noches
antes de entrar a su habitación. Pero lo que sucedió después de ello dejó una marca imborrable en mi psicología. Al volver a la habitación encontré a Lisa hablando por teléfono en el baño. Se sobresaltó al verme y cortó rápidamente la llamada. Le pregunté con quién hablaba y ella simplemente evadió la pregunta. Al instante, el teléfono de Lisa sonó. Era una foto enviada desde un número desconocido. En la foto estaba mi reloj de matrimonio colocado en una mesa y al fondo, apenas visible, estaba la gabardina marrón. Corrimos hacia la puerta, pero algo nos detuvo. Oímos un susurro desde el otro lado del pasillo. Era Don. Estaba hablando solo, repitiendo una y otra vez: «Ella nunca lo sabrá. ¡Ella nunca lo sabrá!». Abandonamos el motel inmediatamente y luego hicimos una denuncia a la policía. Aunque recuperamos el reloj y la policía detuvo a Don, las cicatrices emocionales son profundas y duraderas. Nunca sabes cuándo puedes encontrarte en el camino con algún psicópata. Lisa y yo seguimos juntos, pero la confianza se rompió de una forma que quizás nunca podamos reparar. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.